¿Me avisan si está grabando? Sí, dice que Ya, está grabando. Sí, sí ya, aparece. Chorifly. Entonces, a ustedes les subieron en novedades este instructivo WIMS, ¿cierto? En donde aquí les dicen, bueno, métete en este link y te metí a la plataforma. Entonces vamos a hacer eso. Y aquí entramos a la plataforma WIMS. Entonces, ustedes cuando entren acá, van a entrar a zona de estudiantes y al curso de introducción al álgebra que están cursando. Y van a ingresar con su identificador, que me imagino que les dieron las cuentas, donde la cuenta y la contraseña. ¿Me confirman ahí? O sea, como que subieron un PDF con las instrucciones y ahí se supone que la cuenta era como tu root sin el dígito verificador y la contraseña lo mismo. Ya, perfecto. Acá, tienen cuenta entonces. Entonces aquí ponen esos datos, pueden entrar. Entonces cuando ustedes entren, primero les va a pedir como aceptar las condiciones generales de uso. Bueno, aquí están, son cortitas si las quieren leer. O sea, creo que es como las condiciones generales de uso más cortas que he visto. Y bueno, si no las quieren leer, bueno, tienen que aceptarlas al menos para ocupar la plataforma. Así que ahí queda a condición de ustedes. Y una vez hacen eso, les va a pedir entrar de nuevo y van a terminar en este portal. ¿Ya? Acá pueden cambiar su contraseña, por si les molesta la contraseña que les pasaron. Y aquí van a poder hacerle clic a sección 7. Esto de entrar como profesor no aplica para ustedes. ¿Ah? Lo importante es esto de sección 7. Y una vez estén aquí, les va a aparecer este portal, donde aquí están las hojas de los ejercicios. Entonces, hagamos un ejercicio. Ejercicio. Ahora que estamos, hagamos uno de cuantificadores de distancia. Dice, considere A, el conjunto formado por los números 3, 10, 11, 12 y 13. La proposición siguiente, ¿es verdadera o falsa? Dice que para todo número en A, su diferencia con 8 en valor absoluto es menor a 6, ¿cierto? Es decir, su distancia al número 8 es menor a 6. Entonces ahí tenemos que decir, ¿es verdadera, falsa o no sabemos? Bueno, lo ideal es que no pongan que no sepan, onda, que lo intenten un ratito y ahí hagan su intento. Entonces, bueno, comprobemos con los casos más extremos, porque ponte tú 10 menos 8 es 2, entonces te va a dar sí o sí menor que 6. Entonces, 3 menos 8 te va a dar menos 5, valor absoluto 5, menor a 6, se cumple, es verdadero, ¿cierto? Sabemos que para este se cumple. 11 menos 8 es, hoy yo no sé restará, 3. 12 menos 8 es 4 y 13 menos 8 es 5. Y todos son menores que 6. Entonces, vemos que todos los valores de A cumplen la proposición. Todo es verdadero. Vemos la respuesta. Y ahí nos va a decir, bueno, es verdadera. Y nos va a explicar el ejercicio. Y nos va a felicitar. Así que, bueno, hay retroalimentación positiva y todo. Y ahí una vez ustedes hagan un ejercicio, pueden ir al siguiente. Y eso, de eso se trata la plataforma. Aquí nos podríamos equivocar a propósito. No pongamos ni idea. Bueno, y ni idea es la respuesta incorrecta. Tradicionalmente es así. ¿Qué es eso del modo de desarrollo? Es una buena pregunta. ¿Dónde salió eso? Aquí. Modo de desarrollo, las respuestas correctas se insertan en los campos de respuesta de forma predeterminada. Mm, mira, la verdad no lo sé, pero creo que no lo necesitan para hacer los ejercicios. Una pregunta, Dime. cuando sea como el ejercicio oficial, siempre va a ser como en este formato, así onda con alternativas, nunca vamos a tener nosotros que enviar nuestro como hoja escaneada ni cosas así. No, en Windows al menos no. Son todas cosas que se Todo pueden como con hacer. alternativas. Sí. O sea, como las O, cositas que están ahí. claro, es alternativa o rellenar, cosas así. No, no tienen que Ah, ya, subir imágenes ni nada en Windows al menos. ya, gracias. Em,
Lo otro es que, claro, aquí ustedes como que rellenan una respuesta, la envían y al tiro le dicen, oye, está buena, está mala. Cuando ustedes los evalúen en la plataforma, no va a pasar eso, naturalmente. Tienen como 40 minutos para responder todas las preguntas y una vez finalice el tiempo van a recibir el feedback y su nota. ¿Cachai? Entonces aprovechen esto de ejercicio Yo para tengo una rellenar. pregunta. ¿Sí? Por ejemplo, cuando estemos haciendo una evaluación, ¿vamos a poder cómo saltar a la pregunta siguiente? Por ejemplo, si nos quedamos atascados y todo, ¿cómo vamos a poder ir y volver? Yo creo que sí. Al Ya. menos me haría sentido eso. Yo tengo una pregunta. Dime. Oye, es que sabes que llegué tarde y me perdí el inicio, pero me pasó a mí que al intentar entrar coloqué mi identificador de usuario y la Ajá. contraseña que aparece en el instructivo, pero no me deja entrar. Dice que no tengo una cuenta. O sea que no. Ya, eso es extraño. Después de la clase, nos podrías enviar un correo a nosotros para que lo veamos bien. ¿Ya? ¿Cuál es tu nombre? Silvana Saavedra. Silvana Saavedra. Ya, perfecto. Voy a anotarlo en un bloc de notas. Yo le quiero decir algo a Silvana, que no sé si ella accedió a la página como buscándolo en Google o por el link que dieron, porque yo lo busqué en Google primero y también me decía que no tenía una cuenta, pero después como que apreté el link que estaba en el PDF y en ese link sí me funcionaba mi cuenta. Ah, mira. Lo abrí del link. Ya, entonces hay que ver ese caso por separado. Pero Ya, sí, muchas gracias. lo que dijo la compañera, métanse todos desde el link que está en el instructivo que subieron en novedades. Ya, creo que con eso estaríamos con el WIMS. No sé si hay alguna duda más. Si alguien tiene problemas con la cuenta como Silvana, me hace saber y lo anoto al tiro en la lista para preguntarle al profe. ¿Por qué se llama WIMS? El IMS es Interactive Multipurpose Server, un servidor interactivo de multipropósito. El AWS no tengo idea. Yo tengo una pregunta. Dime. eh, ¿Los ejercicios van a ir subiendo ejercicios cada cierto tiempo o solamente los que están y los plazos cómo van a ser? Porque leí ahí que eso era como hasta el 15 de septiembre, pero un poco raro que te den hasta esa Sí, fecha. O sea, es que el 15 de septiembre se acaba el semestre. En teoría. entonces, ¿y nos van a Pero subir más ejercicios o sí, solamente los que están? a Ah, medida ya. que vayamos avanzando en la materia, vamos a ir subiendo ejercicios relacionados con ella. A ver, los podemos hacer a lo largo del semestre y prácticamente cuando queramos antes de que termine. Sí, exacto. Entonces, Ah, pues, ya, bacán. Alex, va a ser bacán porque a medida que avancen la materia, o sea, ahora vamos a subir la de conjunto y van a poder ejercitar conjunto. Y al final va Ah, a ya, quedar todo bueno, ese bueno. material acumulado y los que tengan que dar examen pueden volver a la plataforma y volver a ejercitar toda la materia. Sí, Ah, una vez que se hace, uno lo puede volver a hacer y todo. sí, Ah, ya. Ya, bueno, gracias. de nada. ¿Hasta cuánto tenemos para hacerlos de práctica? Todo el semestre. Eh, ¿Alguna duda? ¿O abro el LOL? Yo tengo una duda. Dime. Onda, por ejemplo, cuando tengamos los controles va a ser en esta página, ¿cierto? No, los controles no. ¿Qué va a ser acá? Acá vamos a hacer unos ejercicios que también son evaluaciones, pero que son como con alternativas o rellenar cosas, son como de conceptos básicos. Pero Ah, ya, también pero van por a ser ejemplo, evaluaciones con notas. ya, y esos En son un, con tiempo, sí, no y el sé si tiempo te lo indica arriba, tienen, ¿no? no sé Así si como tienen un cronómetro. horario. Tampoco sé eso, pero sé que tienen 40 minutos para rellenarlo. Ah, ya. Sí, porque igual está pensando, porque si no, no dice el tiempo arriba, igual es como. Sí, tienes razón. Voy a preguntar eso y se lo subo en el foro si es que tengo alguna respuesta positiva. Ya, gracias. Yo también tengo una pregunta. Dime. Es que ingresé y me dice que mi contraseña es incorrecta. Dice tal cual los pasos. Ya, tu nombre es Ignacio. Sí, Ignacio Sangüesa. Ya, te voy a anotar, también voy a consultar. ya, gracias. Pero bueno, es que eso, los pasos de acá y si no les funciona me avisan. Sí, eso fue lo que hice y no me salió. Ya, ya. No encuentro el link del WIMS. Mira, en novedades subieron un PDF del instructivo WIMS.
Aquí está el link. Lo voy a copiar en el chat para que lo tengas ahora, pero en cualquier momento puedes acceder desde acá. No puedo copiar el enlace. A ver, chucha, me cuesta un kilo. ¿Y si entras al enlace y lo copias? Una buena idea. Gracias. Ahí lo envié al chat. Eh, ¿Avanzamos? Sí, ¿Sí? ¿Están de acuerdo con el compañero? Sí. Ya, acá. Voy a cerrar esto entonces. Y esto. Voy a abrir la pizarra. Entonces, ¿vieron el enunciado? Lo subí a un curso, a material docente. Vamos a hacer un ejercicio de cuantificadores. Y ya si quedan con muchas ganas, hacemos el otro. Pero en realidad no les quiero comer mucho tiempo. Pero si quedan con muchas ganas, hacemos el otro. Entonces, el resumen. Bueno, a mí nunca me enseñaron ninguna de estas propiedades. Creo que cuando yo tuve intro de álgebra con el profe se las saltaron. O como que vimos como alguna, así como el tanteo. Pero esto es como todo lo que tienen que saber. Esto es un exceso de información. ¿Eh? Creo que lo más importante son las propiedades como entender la instanciación universal, la generalización y las existenciales también. Las negaciones de los cuantificadores. Entender qué es un contraejemplo, más allá de la definición, así como de para qué ocupa un contraejemplo, ¿cierto? Que es como tomar un elemento en el conjunto que me piden y demostrar que para ese elemento no ocurre la proposición que dicen que es verdadera. Entonces, claro, tengo al menos un caso excepcional donde es falsa. ¿Y qué más? Bueno, el intercambio de cuantificadores, si tienen dos para todo, los pueden mover. Si tienen dos existe, los pueden mover también. Si tienen un existe para todo, eso implica que para todo existe, pero no al revés. Eso tienen que tenerlo bien claro, que hay un implica. Estoy hablando de esta proposición. ¿Ok? Tienen un existe un X, tal que para todo Y ocurre la proposición. Entonces, para todo Y existe un X que se cumple la proposición. ¿Cierto? Que yo siempre lo digo como en términos como mágicos. Tengo un X súper mágico, tal que no importa cuál sea el valor de Y, la proposición se me va a cumplir. Entonces significa que no importa cuál sea el valor de Y, voy a tener un X, que en este caso siempre es el mismo, y es el mágico que antes mencioné, y que me va a cumplir la proposición. ¿Ya? Bichín, Dime. un ejemplo clásico como para entender el existe y para todo y o sea, para entender que no conmutan estas cosas, es ponerle nombre y decir, por ejemplo, para toda puerta existe una llave que la abre, y al revés sería existe una llave que abre para toda puerta. Entonces, claramente si existe una llave que abre toda, que para toda puerta la abre, entonces para toda puerta existe una llave. Claro, Pero al revés no, porque le existe una llave para toda puerta es como una llave maestra al final. claro. Exactamente lo que dijo Pablo. En este caso, como este X mágico que les decía yo, sería como la llave maestra que abre todas las puertas. Y eso implica que todas las puertas se pueden abrir con esta llave, o sea, con alguna llave, que en este caso es la llave maestra. Pero lo implica contrario es el false. Es decir, que no todas las puertas, o sea, bueno, todas las puertas pueden admitir una llave, pero no tiene por qué existir esa llave maestra. Por eso se le implica para el otro lado, no siempre es verdadero. Y eso. Hagamos el ejercicio. Voy a ponerme la tableta. Dice P1. Sea P una proposición lógica y QX una función proposicional. Si llamamos R a la proposición para todo X, P implica Q de X, determine el valor de verdad de P sabiendo que R es falsa y justifique. Entonces, bueno, R
primero que nada, nos dicen que R es falsa. No sé, falsa. Y R nos dicen que es esta proposición. Para todo X, P implica Q de X. Entonces, bueno, si R es falsa, vamos a tener que no R es verdadera. Y no R va a ser la negación de esta expresión. ¿Ya? Entonces vamos a negar esta expresión. Bueno, voy a hacer el paso formal, que es negarla. Entonces, negamos el cuantificador. Un para todo se niega con un existe, ¿cierto? Y de aquí negamos esta proposición. Ya, sería muy útil que se aprendan la negación del implica. Aquí ahora la voy a desarrollar. Pero les recomiendo que se la aprendan porque sale a cada rato. Entonces, vamos a usar la caracterización del implica. Va a quedar no P o Q de X. Y aquí vamos a aplicar De Morgan. Y por último, doble negación. Nos va a quedar P y no Q de X. Nos va a quedar que existe un X, tal que ocurre P y no ocurre Q de X. Entonces, el ejercicio nos dice que no R es verdadera, ¿cierto? Es decir, que esta proposición de acá es verdadera. Para que esta proposición sea verdadera, como tiene un ilógico, ambas tienen que ser verdaderas. Es decir, que esto en particular nos dice que P es verdadera y además que existe un X tal que Q de X es verdadera. Y de aquí podemos concluir que en particular P es verdadera, que es lo que nos piden al final, determinar el valor de verdad de P, ¿cierto? Eso sería el ejercicio, más que nada. ¿Alguna duda con eso? Yo me perdí un poco al principio, o sea, Ah, lo podéis repetir porque estaba como un poco desconcentrada. O sea, ya, sí. el ejercicio sabe o sea, te dice que R es falso, pero después, ¿por qué hiciste que un R es equivalente a eso? Ah, ya. Básicamente nos dicen que R es esta proposición de acá. Para todo X, P implica Q de X. Y además nos dicen que R es falsa. ¿Cachai? Entonces, si R es falsa y R es esta expresión, voy a decir, bueno, entonces no R es verdadera y no R es la negación de esta expresión. Ah, ya, ahí te entendí todo lo que hiciste. Claro, y ahí niego, desarrollo y llego a este ilógico. Una vez llegado a este ilógico, como sé que esta expresión de acá es verdadera, entonces cada una tiene que ser verdadera. Y ahí puedo concluir que en particular P es verdadera. ¿Alguna Y otra duda? el P lo dejaste como solo porque no tiene como un paréntesis de X, ¿no? ¿Cierto? Sí, efectivamente. P no es una función proposicional. Es como una proposición constante, por así decirlo. No depende de X. Y ya. O sea, es Súper. que, de hecho, en el resumen sale en una de las propiedades, que sale como que existe un X tal que P es equivalente a P. En el final no sería, o sea, igual como queda lo mismo, porque estamos buscando P, pero no sería existe algún X tal que la negación de Q. Verdad, toda la razón. Perdón, se me fue ese pequeño detalle. Era para ver si estaban atentos. ¿Alguna otra duda? Me pegó la cámara. Hacerse como por tabla de verdad. Uy, Alex, te escucho muy saturado.
sé cómo arreglar eso. ¿Podrías escribir tú por el chat? Y así, ¿Puedes explicarlo desde Morgan? Ya. Bueno, primero, de Morgan, mayúscula, nos dice dos cositas, ¿cierto? La primera es que la negación de P y Q es no P o no Q. Y la segunda es que la negación de P o Q es no P y no Q. Entonces, ¿dónde ocupamos esto? En este paso de acá, que tengo una negación de uno lógico, ¿cierto? Entonces De Morgan me dice, ah, bueno, la negación de uno lógico es un ilógico negando ambos predicados. Entonces transformo este lógico a un ilógico y niego ambos predicados. Si no cacho nada de esto, ¿qué me recomienda para aprender? Chuta. Recomiendo bueno, primero que nada, las clases del profe y seguir el apunte. En el apunte hay muchos ejemplos, en las clases también. Y claro, una vez tenías esos ejemplos y los entiendes un poquito bien, te recomiendo ver los auxiliares también, tratar de entender los ejercicios que se desarrollan. Y una vez entiendes los ejercicios, puedes empezar a hacerlos tú. Se podría hacer por tabla de verdad, porque si P es falso, R siempre es verdadero. Entonces, porque hay implicancia, entonces P tiene que ser necesariamente verdadero. Eh, por tabla de verdad. Mm, sí, creo que tu desarrollo tiene sentido, ¿no? Si asumes que P es falso, efectivamente toda esta proposición se vuelve verdadera. Y bueno, si por hipótesis tenemos que R es falsa, entonces no tendría sentido que R fuese falsa y verdadera. Entonces tenéis como una contradicción. Pues llegar entonces a que P es verdadera. Si es como exploratorio, contradicción, tiene un poquito de todo. Pablo pregunta, ¿cómo pasaste del implica al O desde la primera línea azul a la segunda? Ah, ya, esta es la caracterización del implica. Voy a anotar los pasos. Caracterización del implica. Aquí ocupamos de Morgan. Y aquí ocupamos doble negación. En este caso pasamos de P implica Q de X a no P o Q de X por la caracterización del implica. ¿Qué es eso? P implica Q, sí, solo sí, no P. Y una pregunta, Dime. ¿cuándo es necesario, por ejemplo, al final, cuando pusiste que existe un X para la negación de Q, cuándo es necesario como poner ese existe y cuándo no? Porque el P uno llega y dice P es verdadero, pero con el no ¿Te refieres pusiste el como que existe. esto estuvo como de más? O sea, no además, sino que como cuándo, cuándo tendría que ponerle como el existe y cuándo no, por decir así, al final. Bueno, primero que nada, si tu función es, o sea, si tu proposición no es funcional, es decir, no depende de X, entonces los cuantificadores como que le dan un poquito No lo influye. mismo. Claro, entonces en este caso existe X tal que P está de más, porque no afecta en si ocurre o no P. Y ya Ahí entonces en y los si casos tienes funciones proposicionales, en el resumen están como las proposiciones, o sea, cómo mover los cuantificadores. Por ejemplo, en el resumen te dice como que el para todo distribuye con respecto al ilógico, ¿cierto? Entonces voy a hacerlo con verde. Y para todo x en e, p de x. Y además tienes que para todo x en e, q de x. Entonces vas a tener que... no.
Bueno, esto es equivalente a decir que para todo x en E, P de x y Q de x. Entonces, al final también tiene que ver con eso, con qué cuantificadores puedo distribuir. En este caso tengo un existe y un ilógico, entonces no es como que puede llegar y distribuir, pero en particular como P es una proposición constante, puedo hacerlo. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Gracias. Ya. ¿Alguna otra duda? ¿O paso a la segunda parte? Eso no es como tan duda, pero hay como alguna diferencia entre trabajar como con el existe o con el para todo, porque acá trabaja, o sea, como que cambiaste el para todo a existe, pero influye en algo, o como que no importa mucho con cuál trabajar. O sea, uno es la negación del otro, ¿cierto? Y cada uno tiene Sí, sus propiedades distintas. Si el para todo distribuye con el ilógico, entonces, o sea, sí, si el para todo distribuye con respecto al ilógico, el existe distribuye con respecto al o lógico. ¿Cachai? Entonces cada uno tiene sus propiedades. Y claro, ahí uno tiene que trabajar según las que más le acomoden. En este caso, el ilógico fue el que nos permitió sacar caleta de conclusiones. Como la proposición era verdadera, se componía con un ilógico, entonces cada una de sus partes era verdadera. vale, vale, ya entiendo por dónde. Gracias. Ujú. Ya, voy a pasar a la segunda parte. Que esta parte es más truculenta. Y voy a traerme la pauta. Llamamos ahora a S a la proposición existe un X tal que P implica Q de X. Aquí me faltó un paréntesis. Lo voy a agregar inmediatamente. Decía si es posible determinar el valor de verdad de P sabiendo que S es verdadera. Justifique. Bueno, tenemos que S es verdadera, ¿cierto? Y que S se escribe como existe un X tal que P implica Q de X. Bueno, y si se dan cuenta, ahora tenemos muchos casos. Porque claro, cuando una implicancia es falsa, solo tenemos un caso posible, que es que la hipótesis sea verdadera y la tesis sea falsa, ¿cierto? Pero cuando una implicancia es verdadera, tenemos tres casos posibles. Y es que o bien P es verdadero y Q es verdadero, o bien P es falso y Q es cualquier cosa. ¿Ya? Entonces vamos a ver si los dos casos son posibles. Y para eso nos vamos a poner en casos de Q. ¿Ya? Entonces, primero voy a desarrollar un poquito esta expresión. Ahora nos sirve cualquiera de los dos lados. No P o Q. Tenemos dos casos, entonces nos ponemos en casos. Y el primer caso es que existe algún X tal que Q de X es verdadero. ¿Ya? Bueno, y si existe un X tal que Q de X ocurre, entonces no podemos concluir nada de P. ¿Por qué? Porque si P es verdadero o falso, igual se va a cumplir. Efectivamente. S va a ser verdadera si es que Q de X es verdadera para algún X. Entonces como que el P se lo va a comer, por así decirlo. El Q se va a comer al P. Porque esta va a ser verdadera y verdadero o algo es verdadero. Se va a cumplir la proposición naturalmente. Entonces nos vamos a poner en el otro caso. ¿Cierto? Que existe un X tal que Q de X es falsa. Esto es equivalente a decir que su negación, digamos esto, la negación del existe es para todo, la negación del Q es no Q, ¿cierto? Y de este caso,
¿qué podemos decir? Bueno, en este caso, como Q de X no se cumple para ningún X, entonces, voy a poner una flecha gigante aquí para que se entienda que estoy avanzando la expresión. Voy a decir que entonces P tiene que ser verdadera. Y esto suena muy extremo. Déjenme explicarlo un poquito. O sea, no, nada que ver P, no P. ¿Por qué? Bueno, estoy diciendo que existe un X, tal que Q de X es falso. ¿Cierto? Entonces aquí voy a tener no P o falso. Y el falso es neutro para lo lógico. Entonces voy a tener no P. Y como sabemos, esa es verdadera. Y ese es toda esta expresión que la pudimos reducir a no P. Entonces no P es verdadera. ¿Se entendió esa parte? No, ya me perdí. Ya, nos pusimos en el caso que existe un X tal que Q de X es falso. ¿Ya? Entonces, bueno, voy a desarrollar un poquito más la expresión. Es decir, bueno, como P es una proposición constante, la puedo sacar del cuantificador, ¿cierto? Voy a decir no P o existe un X tal que Q de X. ¿Sí? ¿Me siguen esa parte? Es que me perdí un poco cuando dijiste que ya existe un X para que QX sea falso. Y de Ajá. ahí pusiste que equivale que para todo X no Q es verdadero. Eso no lo Ah, entendí. esto es la negación. Esta segunda línea es la negación de la primera línea. Y es por si nos sirve cualquiera de las dos formas. Ya. Entonces, voy a sacar el no P porque es una proposición constante. Me va a quedar no P o existe un X tal que Q de X. Yo estoy asumiendo que esto es falso, ¿cierto? Es por el caso en el que me puse. Entonces voy a decir que esto es equivalente a no P o falso. Uy. Esto es equivalente a no P, porque el falso es neutro para el lógico. Y esta es la expresión desarrollada. Esta es la expresión desarrollada de S, que nosotros por hipótesis tenemos que es verdadera. Luego podemos concluir que no P es verdadera, que es equivalente a decir que P es falso. Ya, entonces nos pusimos en casos. Si existe un X tal que Q de X es verdadero, no podemos saber si P es verdadero o falso. Pero si existe un X tal que Q de X es falso, entonces podemos llegar a que P es falso. Entonces la pregunta nos dice, decía si es posible determinar el valor de verdad de P sabiendo que S es verdadera. Justifica. Bueno, nos dimos cuenta que en un caso de Q es posible yo determinar el valor de P. La cosa es que no sabemos si es que ese caso de Q se cumple o no. No tenemos ninguna herramienta en la hipótesis para determinar, si Q es verdadero. Entonces puedo decir, existe Q, existe un X tal que Q de X es verdadero. Entonces no puedo determinarlo. O no existe ningún X. Entonces P, o sea, puedo determinar el valor de P. En la hipótesis no tenemos ninguna información acerca de Q y por lo tanto, si bien en uno de los dos casos se puede concluir, de forma general no podemos, porque hay al menos un caso donde no podemos concluir. Entonces vamos a finalizar. Como hay al menos un caso donde no podemos determinar P, entonces no es posible determinar su
valor de verdad en el caso general. ¿Se entendió esa última parte? Sí, se entiende. Vichy, una acotación. Dime. ¿Puedes subir un poco hasta donde tenéis lo existe? Más arriba, más arriba. Ahí, ahí. Un poco más abajo. Nos ponemos en caso. ¿Ya? Que es importante ver que en el primero se pone existe x tal que q de x, toda esa expresión es verdadera, y el otro caso es existe x tal que q de x, toda expresión es falsa. Ya no hay que confundirse, de repente se pueden haber confundido en que existe existe x tal que q de x es falsa, que es distinto a lo que está escrito ahí, ya como para que entiendan que existe x tal que q de x, toda esa expresión es la que estamos poniendo falsa. ¿Ya? No es que exista una x tal que q de x sea falsa. Eso es. Es una muy buena acotación. Pero entonces al final el para todo X, negación de Q de X, eso al final no lo usaste, o sea, No, al tomaste final no lo directamente ocupé. lo de arriba, ¿verdad? Ah, Claro. ya, pero eso se suele hacer para ver si sirve, ¿no? Claro. Ah, Es ya, bueno perfecto. tener todas las formas de la hipótesis por si no sirve. Una cosa más, que de nuevo, Barria, que claro, cuando uno tiene esta expresión como existe x tal que q de x, está implícito que existe x tal que q de x es verdadera. Ya, entonces, esa es la expresión al final, como existe x tal que q de x es verdadero, es falso. Ya, entonces, por eso significa al final es equivalente a decir que para todo x, no q de x siempre es verdadero, o sea, para todo x, q de x es falso. Como uno podría poner como dentro del paréntesis este equivalente a verdadero si es que no aparece. Claro, tiene que ver como con el enredo de los paréntesis. Sí, Al final, sí, toda esta expresión es falsa, ¿no? Y toda esta expresión es verdadera. Eso significa que en particular esta expresión es falsa. O sea, esta expresión es falsa. eso. Sí, sí. ¿Alguna otra pregunta? No, si pudierais bajar un poco más para ver la conclusión. Sí, hoy. Por favor. Ahí está. Ya. Terminamos con la P1. No sé si quieren hacer la P2. ¿Quieren ir a descansar, a almorzar? A mí creo que me da lo mismo. Podríamos hacerla o podríamos no hacerla. No sé, díganme ustedes. Sí, démosle. ¿Sí? Sí. Ya. Hagamos la P2. La P2 es mucho más fácil.
De hecho, la había dejado propuesta como para que la hicieran y se motivaran. Pero si la vamos a hacer, bacán. Dice, considera el conjunto A, son tres números, el menos uno, el cero y el uno, y determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones, y luego niéguelas. ¿Ya? Entonces, la primera proposición dice que para todo número, para todos números X e Y en A, su suma es menor a 1. Entonces, aquí es más como ver el conjunto A y decir, ¿esto es verdad o no? Y, y bueno, en este caso, esta proposición no es verdad. Si se dan cuenta, no tenemos como la restricción de que tienen que ser distintos. Entonces, X e Y pueden ser el mismo. Entonces, vamos a decir, la proposición, bueno, vamos a decir, tomando X igual a Y igual a 1, X más Y es igual a 2, ¿cierto? Que es mayor a 1. Luego, la proposición es falsa. ¿Ya? ¿Se entendió esa parte? Tomamos a X e Y igual a 1, que pertenece a A, y su suma no está acotada por 1, es mayor a 1. Es súper directo. Bueno, y ahora vamos a negar la expresión, ¿cierto? Vamos a decir, no ocurre entonces que para todo X en A y para todo Y en A, X más Y menor a 1. Entonces, esto equivale a decir, bueno, damos el para todo con un existe. Y es muy importante aquí que no cambien la pertenencia. Cuando ustedes ponen esto, está malo. Solo tienen que negar el cuantificador. Existe un X en A. Disculpa, una pregunta. Dime. A la negación que pusiste ahí arriba, ¿no habría que ponerle como un paréntesis grande o solo esa parte de ahí? Como... Hagámoslo, por formalidad. Sí, creo que sí, porque si no se vería como si solo estuviéramos negando esto, ¿cierto? Sí, sí, por eso no era la duda. Ya, sí. Entonces, existe una y en A. Negamos este cuantificador. Existe un y en A y negamos esta proposición, que si se dan cuenta, la pueden llamar como así, ¿cierto? Vamos a negar. Así entonces que X más Y es mayor estricto. Si se dan cuenta, esta proposición es verdad. Y por el mismo ejemplo que les puse, si tomamos que X es 1 e Y es 1, entonces su suma va a ser mayor a... ¿Tienen alguna duda con eso? Es súper directo. Yo me perdí en la última parte. Ya, ¿en qué parte en particular? La negación. En la última, sí. Ya. Bueno, el enunciado nos pide determinar su valor de verdad y después negarla. ¿Ya? Entonces, bueno, primero determinamos el valor de verdad, nos dimos cuenta que era falso, y ahora vamos a negar toda la proposición. Entonces, la negación de la proposición es, negamos el para todo, negamos el para todo con un existe. Negamos el para todo con un existe, y después negamos esta expresión, que x mayor, o sea, x más y es menor o igual a 1. La negación de eso es que x más y es estrictamente mayor a 1. Ah, ya, perfecto. O sea, lo último sería la respuesta. Claro, La última, ya. esta sería como la negación. Y esta proposición sí es verdad, porque demostramos que esta proposición es falsa, estamos negando una falsedad. Una duda Ajá, es que, por ejemplo, ahora cuando negaste el x más y es menor o igual que 1, ajá, hay como dicen menor o igual, la negación de eso es que no sea ni menor ni igual, y por eso exacto, haces que x más y sea mayor, ¿verdad? exacto. Ah, ya es como la única posibilidad que queda. Ya Sí, caché. en particular, claro, la negación de esto es esto, la negación de esto otro. La negación del menor igual es mayor estricto, la negación del mayor igual es menor estricto.
Y viceversa, si quieren negar, Ahí me hace sentido. claro, si quieren negar los estrictos, tiene que ser con un igual. Vamos a poner las variables para que sea más correcto. Una duda. Dime. Si, por ejemplo, estamos en un control y ya nos entregan el conjunto y resulta que hay como varias combinaciones que te dan que es falsa la proposición. ¿Es necesario solamente tomar una para demostrar con esa su falsedad? Sí. O sea, igual depende de los cuantificadores. Pero en este caso te están afirmando que para todos los números se cumple. Entonces basta uno para demostrar que es falso, que es lo que se llama contraejemplo, ¿cierto? Para negar un para todo hay que encontrar en particular un elemento tal que no se cumple la proposición. Dale, súper, mil gracias. El caso contrario sería como que si te piden demostrar esto, te dicen, bueno, demuestra que esto es, o sea, determina el valor de verdad de esto. Bastaría o bien encontrar un caso con el que sí se cumple, ¿cierto? Que en este conjunto, en este caso es cierto, ¿cierto? Con menos 1 y menos 1, listo. Esto te da menos 2, menor o igual que menos 1, se cumple. Pero, pero si tuvieras otro conjunto, no sé, igual 2. Bueno, pongamos un poquito más de número. 2, 5, 7. Entonces, claro, para demostrar que esta proposición es falsa, tendrías que decir, bueno, para todos los números en A no puede ocurrir esto, que es al final la negación de los cuantificadores. Para negar un para todo, necesitas un contraejemplo, y para negar un existe, necesitas demostrar que el caso contrario nunca ocurre. O sea, que este caso nunca ocurre. Dale, perfecto. Gracias. Ujú. Ahora esto. ¿Alguna otra duda? Me paso a la segunda parte. Yo tengo una pregunta. Dime. Esto sería como el contraejemplo. Exacto. O sea, la primera parte fue un contraejemplo. Uy, perdón. Esta parte es un Ya. contraejemplo. Ya. Ya, eso lo voy a dejar bien acá. Ahí caché bien. Súper. Ok. Ya, voy a pasar a la siguiente parte. Bien, ver si esto es verdad. Dice que para todo x en A y para todo y en A, x cuadrado menor o igual a y. Bueno, voy a anotar A para que no nos olvidemos de él. Y bueno, pregúntame ustedes, ¿esto es cierto o es falso? Falso. Falso, ¿por qué? Porque si x es igual a 0, y es igual a menos 1, 0 es mayor que menos 1. Ah, ojo aquí. Nos dicen que para todo x en A existe al menos un elemento en A donde esto es verdadero. Lo que tú me dijiste es que, claro, este y no puede ser menos 1, porque si no sería falso. Pero ¿habrá algún otro en A donde sí es verdadero? ¿Y Es cero? verdadero con el 1. Cuando y es 1. Cuando irías 1, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a hacer como una tablita. O sea, no sé si una tablita, como un diagrama. Así, bueno, cuando x es menos 1, y tiene que ser 1, ¿cierto? Porque x al cuadrado va a ser 1 y la única manera de acotarlo es consigo mismo. Cuando x es 0, y puede ser o 0, bueno, y puede ser cualquiera, ¿cierto? No, no puede ser cualquiera, no sé qué estoy diciendo. Puede ser 0 o y puede ser 1, ¿cierto? Porque en cualquiera de los dos casos lo acotaríamos bien. Sería o 0 menor o igual a 0, o 0 menor o igual a 1. Y cuando x es 1, bueno, entonces y con y igual a 1 me sirve, ¿cierto?
Porque en este caso tendríamos 1 menor o igual a 1. Voy a anotar los casos. Ya, entonces vemos que para cualquier valor de A, en este caso son 3 posibles, existe al menos un elemento I que pertenece también a A. El 0 y el 1 pertenecen a A. Y donde se cumple esta proposición. El primero al cuadrado siempre está acotado por el segundo. ¿Cierto? Entonces, bueno, nos pusimos en todos los casos posibles de X en A. Y en cada uno de ellos encontramos algún sujeto donde pudimos acotar. Entonces, esta proposición es verdadera. ¿Cierto? Luego, la prop es verdadera. Y ahora la vamos a negar. Negando. No ocurre que X en A existe un I en A del que X cuadrado menor o igual a I. Esa era, ¿no? Sí, me refería a eso. Sí. Entonces vamos a negar. Negamos el para todo con un existe. Negamos el existe con un para todo. Y negamos el menor o igual con un mayor estricto. Ya sería la negación. Entonces, existe un X en A, tal que para todo y en A, este X al cuadrado es mayor a Y. ¿Existe eso? Y esto mismo podríamos demostrar que es falso por un contraejemplo, ¿cierto? Si X es 0 y Y es 1, no se cumple. ¿Entendió eso último? Entonces, solo tenemos que hacer la negación, pero la negación no necesariamente tiene que ser cierta, ¿verdad? No, para nada. Ah, O ya. sea, en este caso Sí, que demostramos creo que que la proposición es verdad, entonces naturalmente su negación será falsa. ya entiendo. ¿Ok? Y bueno, y Entonces, cuando aquí... nos dicen negarlo, Ajá. sorry, cuando nos dicen que lo neguemos después de ya haber demostrado que, por ejemplo, es falso o verdadero, no es necesario demostrar en la negación que es el contrario. No, no es necesario. En este caso estaba como mostrándole, como explorando. Ah, ya. Pero cuando les dicen niegue la proposición, es un tema más bien algebraico, ¿eh? Como desarrolle la expresión negándola. Michín, Dime. para hacer el contraejemplo, hay que ver para todos los casos de X, porque es un existe. Ah, tienes toda la razón. No en todos los casos. Gracias, Pablo. Me dan esos detalles. Sí, No, al final la negación y la original como que no pueden ser tan distintas en matraca. claro. Bueno, y funciona para todo. Para todo es falso, ¿cierto? Porque si X es menos 1, te va a quedar 1 mayor estricto a 1, que eso es falso. Y cuando X es 1 y Y es 1, es lo mismo. 1 mayor estricto a 1, que es falso. Y eso. ¿Alguna otra duda? ¿Cuál encontraron más difícil, la P1 o la P2? Voy a ver el chat. P1, 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 P1. Creo que la P2. Ah, está el Pablo. Sí, la P1 es definitivamente más difícil. Bueno, la P1 es del control 1 del 2007 y la P2 es del control 1 del 2017. Así que, así que si suponemos que se van poniendo más fácil por tiempo, se pagan, ¿cierto?
Igual me mandaron un ejercicio de otra sección que está como cabrón. Así que me interesaría como hacerles al menos una pauta para que se sepan enfrentarse a uno de estos ejercicios de cuantificadores cabrón. Así que eso. Voy a ver si preparo esa cosita, si encuentro alguna pautita. Pero bueno, yo creo que las dificultades no deberían ser más, o sea, no deberían ser más difíciles a la P1, ¿no? Donde aquí tuvieron como que inspeccionar, tuvieron que negar. Al final están aplicando todo lo que se pide. Y eso sería, no nos demoramos mucho, ¿eh? Una horita en lo del WIMS y 2 ejercicios, todo de pana. Voy a dejar de grabar.